Bueno, como parte introductoria de nuestro video, mis compañeros de laboratorio, Ray Cruz, Jan Fournier, Gabriela Torres, Melanie Párez y yo, Francisco Rivera, vamos a estar aclarando una duda al señor Reinaldo Hernández, el cual posteó unas imágenes sobre una flor que tenían ciertas semejanzas, pero también tenían diferencias que lo llevaron a él a cuestionarse si eran de la misma especie. En nuestra búsqueda de información sobre la rubella tuberosa pudimos encontrar su nombre común también, el cual es la yuquilla. La yuquilla, o como se conoce científicamente, la rubella tuberosa, se origina en Jamaica. También pudimos encontrar que se encuentra en otros lugares como el Caribe, la América Central, África, que esto concuerda con su lugar de origen porque son lugares donde no llueve mucho. Pudimos encontrar también que se utiliza como un antiinflamatorio, también se utiliza como un antibiótico natural y gracias a su composición química pudimos encontrar que se usa como algún tipo de antioxidante. Entonces, la duda que nos plantea Reinaldo Hernández es si las dos flores son de la misma especie, pero con cambios morfológicos. Esta pregunta se la contestamos un poco más adelante y le vamos a dar un poco más de datos al señor Reinaldo para aclarar su duda. Ruelia. El género tiene 912 especies y de estas solo 162 son aceptadas. Hablaré de las 5 más importantes. Primero, Ruelia asperula. Es una planta medicinal originaria de Brasil que se encuentra en la vegetación de Caatinga y Cerrado. Las flores, hojas y raíces de esta planta suelen ser maceradas y se usan para tratar asma, bronquitis, fiebre, gripe y la inflamación del útero. Estas mismas son de color rojo. Segunda, Ruelia verifolia. Es una especie de planta herbácea originaria de Brasil que se encuentra en la vegetación de Caatinga y Cerrado y que se distribuye desde México hasta Argentina. Es una planta herbácea perennifolia que alcanza a los 5 metros de altura. Las hojas son de color verde, más pálida la superficie inferior. Tercera, Ruelia caroliniensis. Es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia de los alcantacaes. Es originaria de los Estados Unidos. Es una planta herbácea con flores de color azul o violeta que aparecen en la primavera, verano y otoño. Sus hojas son de color verde claro. Esta especie es nativa del suroeste de los Estados Unidos. Cuarta, Ruelia colorata. Es una especie de planta perteneciente a la familia Alcantacae. Se encuentra en Asia y el ser una planta ornamental se ha aceptado y naturalizado en otras partes del mundo. Es una planta herbácea perennifolia que alcanza los 3 metros de altura. Las hojas son ovadas hasta de 6 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Y la última, Ruelia gemiflora. Es una especie de planta originaria de Argentina, Brasil, típica de la vegetación de Caatinga y Cerrado, Guayana y Venezuela. La raíz de esta especie contiene posiblemente sustancias tóxicas. Bien, les voy a estar hablando sobre las características físicas de las 5 flores que hemos destacado anteriormente. Voy a comenzar con la geminiflora, que es esta que está aquí. A simple vista podemos notar que es de color violeta, tiene los pétalos la textura del pétalo es de forma rugosa y a diferencia de la coloriniensis, esta que está aquí, se puede resaltar a simple vista que tiene las anteras, estas pequeñas partes blancas que salen de en medio de la flor, que la geminiflora no la tiene. La coloriniensis es de un pétalo más liso. De hecho, los pétalos son un poco más separados, están como un poco más divididos uno del otro que lo que es la geminiflora. La geminiflora tiene los pétalos como más unidos.
y eso hace que uno lo pueda, a pesar de que son del mismo color, uno lo pueda diferenciar al momento. Tenemos esta flor que es la colorata. Podemos percibir que son hojas, es a base de hojas puntiagudas, y a pesar de que es de igual el del mismo color que esta que tenemos aquí, que es la esperula, y esta que tenemos acá, que es la brevifolia, de la manera en que nace esta flor podemos distinguirla de las otras dos flores que había mencionado. Entonces, la esperula tiende a nacer de esta manera, como en forma de tubo, si lo llamáramos de alguna manera para asemejarlo a algo, y nacen en picos hacia arriba. A diferencia de esta que tenemos aquí, que es la brevifolia, la brevifolia nace, las hojas de la brevifolia que están alrededor de la flor como tal son más llamativas, y vienen más en abundancia, tienen más abundancia a diferencia de esta. Y pues son hojas simple y sencillamente que nacen al natural. Esta en particular, la esperula, no, como había mencionado anteriormente, ella nace hacia arriba, nace toda derechita. La Ruelia tuberosa que vemos en la foto publicada en la página de Facebook claramente son especies muy parecidas. A pesar de sus semejanzas, como por ejemplo el hecho de que ambas raíces de ambas plantas sean tuberosas, hay unas diferencias también que son claves para indicar que estas plantas son morfologías de la misma especie. En la publicación podemos ver dos plantas, una con unas hojas pequeñas y las flores de color violeta, y una con hojas grandes y las flores de color blanco. La raíz de la Ruelia con flor violeta es mucho más pequeña que la raíz de la Ruelia con flor blanca. Esto da a deducir que la planta con flor blanca crece más alta que la planta con flor violeta. También podemos ver que los tallos de cada planta son de colores diferentes. La Ruelia con flor blanca tiene el tallo verde, mientras que la Ruelia con flor violeta tiene el tallo de un color marrón oscuro. Debido a la textura de los tallos, el tallo marrón es más fuerte que el verde, ya que el primero comparte una estructura exterior semejante al tronco de un árbol. La Ruelia con flor violeta, a pesar de desarrollar menor crecimiento que la Ruelia con flor blanca, es mucho más frondosa. Por esta razón, es mucho más común ver este tipo de plantas en los jardines domésticos, en los jardines de las empresas, de los edificios importantes, pues ya que su color complace la parte estética de lo que es el jardín, lo cosmético. La Ruelia con flor blanca es mucho más común en los jardines naturales. Y cuando digo jardines naturales me refiero a los sectores con una alta concentración de plantas que no estén rodeadas por la vida cotidiana de los seres humanos y de la población de la isla. Estas plantas normalmente se concentran en el Caribe, por eso pues las vemos por ahí siempre en la isla. Y ya que hemos visto las semejanzas y diferencias de la planta, pues hemos podido inferir que ambas plantas son morfologías de la misma especie de planta. El concepto de especie lo definimos como los miembros de las poblaciones que pueden reproducirse entre sí y en la naturaleza, y no de acuerdo a una apariencia similar. Aunque la apariencia es útil para la identificación de especies, no define una especie. Este concepto de especie es simplemente una forma de organizar individuos con aspectos similares. Concluimos que estas dos plantas sí son la misma especie, tienen la misma estructura de la raíz y también tienen la misma estructura del tallo, y eso es bien poco común. En cambio, las diferencias que tienen estas plantas se deben a la plasticidad fenotípica.
Este término se define como cualquier cambio en las características de un organismo respondiendo a una señal ambiental. O sea, cuando un organismo se tiene que adaptar al ambiente y crea sus cambios fenotípicos. Estos cambios dependen del pH, de la humedad, de la temperatura, el fotoperiodo y la estacionalidad. Esta alteración o cambio también causa cambios químicos, morfológicos y de conducta. En conclusión, pudimos identificar que esta planta evolucionó fenotípicamente debido a los factores ambientales antes mencionados, por ejemplo, en su color y tamaño. That part. That part. That part. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. That part.